Cuando se habla de la comunidad internacional y de todo lo que se le pide a un supuesto concierto internacional de naciones capaz de detener situaciones terribles, se ignora todo lo que ocurre detrás de la cortina azul de las Naciones Unidas. Cuando uno cree que las Naciones Unidas es una organización creada para mantener la convivencia pacífica entre las naciones y siente que lo que ocurre en la realidad y lo que está en el papel tiene un trecho lo suficientemente largo como para desconfiar eternamente, comprende mucho más el tamaño de la equivocación de los venezolanos que confían que el destino del país está en manos de una resolución que va a imponer la comunidad internacional. Es perfectamente claro cuando se ve el caso del conflicto árabe-israelí, cómo la comunidad internacional, más que buscar resolver un problema, se ha dedicado a acrecentarlo, a profundizarlo y a hacerlo cada vez más grave. Lo que ha ocurrido recientemente con un escándalo desatado porque una agencia de las Naciones Unidas tiene en su seno, pagándole salario y dándoles un carnet de funcionario a unos terroristas de Hamas que dentro de la organización de las Naciones Unidas se encargaron de hacer inteligencia y de actuar directamente en el asalto contra población civil israelí el 7 de octubre del 2023, es allí donde uno se da cuenta de lo inocuo que son los llamados a esa comunidad internacional. Si esa comunidad internacional es capaz de seguir financiando el terrorismo a través de organizaciones de las Naciones Unidas, queriéndolo o no. El escándalo está servido, pero ¡oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! No salta los titulares en los medios de comunicación como saltan cada vez que los palestinos dicen ¡ay! Un bombardeo sobre un hospital. Bueno, así terminan siendo las cosas y de eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy 30 de enero del año 2024. Seguimos en Fuera de Orden. Gracias por estar de vuelta. Estamos en vivo. Son las 6:01 de la tarde aquí en Alemania, 6:01 de la tarde en Madrid y en toda esta parte de Europa. Son las 1:01 de la tarde en Venezuela, 12:01 del mediodía en Miami. Saludos a los que se encuentran en este momento almorzando viendo este programa. No se vayan a atragantar, por favor. Saludos a quienes nos ven desde las Islas Canarias, que nos reportan muchísima sintonía desde las Islas Canarias. Son las 5 de la tarde allá. Ya vienen los carnavales de Canarias, los carnavales de Tenerife, los carnavales de Santa Cruz, sabroso. Bien, amigas y amigos. La comunidad internacional y sus cuitas. Cada vez que ocurre algún evento denunciado por los palestinos, por los terroristas de Hamas, los medios internacionales le dan crédito y le dan titular. Si la noticia resulta ser falsa, los medios de comunicación internacional sacan un comunicado así chiquitico. Después que pusieron un titular así diciendo Israel bombardea hospital en Gaza, cuando se demuestra que no hubo bombardeo de Israel, sino que explotaron unos cohetes de los propios terroristas escondidos en el propio hospital, los medios internacionales sacan una cosita así chiquitica y dice, ay, no, en realidad fue un ataque de falsa bandera. Cuando Israel denuncia con pruebas en la mano la comisión de delitos amparados en organismos de las Naciones Unidas, nadie le cree en los medios. Y siempre, cuando el escándalo es muy grande, dicen, supuestamente, aún eso no se ha confirmado. Si Israel está mintiendo, tiene que ser condenado, tiene que ser castigado. Eso es lo que normalmente hacen. Eso es lo que normalmente hacen. Siendo así las cosas, hay que decir lo siguiente. ¿Cuántos refugiados venezolanos hay en el mundo hoy? Dicen que más de 8 millones de venezolanos han ido del país. ¿Cuántos refugiados sirios hay actualmente? La cifra se da entre los que están dentro de Siria y los que están fuera. Se habla de una cosa así como de 10 millones. ¿Cuántos refugiados ucranianos hay en este momento regados por el mundo? ¿Cuántos refugiados afganos? ¿Cuántos refugiados eritreos y etíopes? ¿Cuántos refugiados yemenitas? Muchísimos. ¿Sabía usted que hay un solo grupo de refugiados en todo el mundo que tiene una agencia de las Naciones Unidas dedicada exclusivamente a atenderlos a ellos?
Porque existe la ACNUR, que es la Agencia Internacional de Atención a los Refugiados de las Naciones Unidas, que se atiende a todos los refugiados. Pero hay una agencia exclusivamente para dedicarse al tema de los 6 millones de refugiados palestinos. Y entonces aquí hay que hacer una serie de análisis interesantes. ¿Por qué son más importantes los refugiados palestinos que los refugiados ucranianos, que los refugiados venezolanos, que los refugiados hondureños, que los refugiados yemenitas, que los refugiados sirios, que los refugiados iraquíes, que los refugiados afganos? ¿Por qué? ¿Por qué se le permite a los refugiados palestinos heredar la condición de refugiado? Porque si usted llega como refugiado, a los Estados Unidos y usted se casa y tiene un hijo, a usted al tiempo de haber obtenido el derecho para nacionalizarse, usted se puede nacionalizar, ya usted no es refugiado, ya usted es nacional. Pero sus hijos, al nacer en el territorio de los Estados Unidos, ya no son refugiados, son americanos, a menos que sea palestino. Los palestinos multiplican su carácter de refugiados porque resulta ser que heredan la condición de refugiado, aunque nazcan en otro país. Entonces, nacen en otro país, no, pero él es refugiado palestino. ¿Y eso a qué le da derecho? Eso le da derecho a recibir subvenciones, beneficios, pensiones, dinero, ayuda, asistencia de una agencia de las Naciones Unidas creada exclusivamente para mantenerlos a ellos. Yo no estoy queriendo decir con esto que no haya ciudadanos palestinos en condición precaria que requieran asistencia. Sin duda alguna, estoy seguro que los hay. Pero tanto como para ameritar que exista una agencia exclusiva de las Naciones Unidas para atender eso con el dinero de todos los miembros de las Naciones Unidas. De verdad. Está interesante eso. Está interesante eso, ¿verdad? Esa agencia de las Naciones Unidas, amigos míos, esa agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos se encuentra en este momento en el ojo del huracán. ¿Okay? Se encuentra en el ojo del huracán porque resulta ser que hay unos bandidos dentro de esa organización de las Naciones Unidas. Y dichos bandidos, utilizando su condición de funcionarios de las Naciones Unidas o amparados por las Naciones Unidas, han desatado una serie de barbaridades, han formado parte de grupos de exterminio y están siendo investigados. La denuncia de Israel fue ridiculizada. Cuando Israel denuncia esto con pruebas, los medios internacionales financiados con dinero público como Euronews, por ejemplo, sacan reportajes de este nivel y de esta catadura. Atención. El jefe de la ONU para los refugiados palestinos. Fíjate lo que dice el titular que ellos ponen ahí, vamos a ponerlo completo. Mira lo que dice el titular. Organización Mundial de la Salud, 2 puntos. Las denuncias falsas israelíes pueden poner en riesgo al personal. Es decir, antes de investigar, el sujeto que preside la Organización Mundial de la Salud, que fue el mismo que nos mandó a encerrar durante 2 años, que fue el mismo que nos mandó a ponernos un bozal durante 2 años, que fue el mismo que impuso unas medidas restrictivas contra la humanidad durante 2 años amparado en la pandemia desatada desde el país del Xi Jinping, el mismo personaje nefasto dice que las denuncias de Israel sobre uso de dinero de las Naciones Unidas para atacar población civil israelí son falsas, sin investigar. Pero amigos, las mentiras tienen patas cortas. Y por más que se vista de verdad, la mentira siempre queda desnuda. Despidió a varios de sus empleados en Gaza, sospechosos de participar en el ataque del 7 de octubre por Hamas y otros militantes al sur de Israel. Estados Unidos, el mayor donante de la UNRWA, suspendió temporalmente su financiación.
El secretario general está horrorizado por esta noticia y ha pedido al señor Lazzarini que investigue este asunto rápidamente, dice el portavoz, y que se asegure de que cualquier empleado de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos que haya estado involucrado o en cualquier otra actividad criminal en los ataques del 7 de octubre sea despedido inmediatamente y remitido a un posible proceso penal. El jefe de la Organización Mundial de la Salud rechazó por falsas y nocivas las acusaciones israelíes de colusión entre este organismo de la ONU y Hamás. Es decir, sin investigar, este señor dice lo que dice Israel es mentira. ¿Y por qué el señor sin investigar dice que lo que dice Israel es mentira? Porque es un antisemita. Por eso lo dice. Porque odia a Israel, porque odia a los judíos. Y usted dirá, a mí no me importa porque yo no soy judío. Pero amigo mío, este tipo lo odia a usted porque este tipo fue el que lo mandó a usted encerrarse cuando la pandemia. Este tipo fue el que promovió una serie de medidas restrictivas a las libertades amparados en el supuesto peligro de una pandemia que era grave, pero que al final se demostró que el 75% de las medidas recomendadas por ellos empeoraron la situación. No preguntes por quién dobla la campana, están doblando por ti. El jueves por la noche, 15 palestinos, entre ellos un bebé, murieron en ataques aéreos israelíes contra 2 edificios en el centro de la Franja de Gaza que alcanzaron el campo de refugiados de Nuseirat y amplió su asalto a la segunda ciudad más grande de Gaza, Khan Yunis. Entonces fíjate tú lo siguiente con este reportaje. En este reportaje, que se supone que es para hacer pública la denuncia de Israel, el 75% del reportaje, cuando debería ser lo fuerte, la denuncia que hace Israel con pruebas, el 75% del reportaje es para defecarse en Israel. Para decir que Israel miente y para decir que Israel y que pobrecitos los palestinos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las pruebas mostradas son de tal magnitud, amigos míos, que no les queda más remedio a los medios de comunicación que tienen a estos periodistas ideológicamente posicionados, no les queda más remedio que decir la verdad. Atención, La Voz de América. Este lunes hemos conocido información sobre los 12 trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos que supuestamente participaron en los actos violentos del 7 de octubre. Supuestamente, ella lo pone en duda, esta periodista. Claro, cuando se trata de un bombardeo denunciado por Hamás, ellos dicen, Israel bombardeó un hospital. ¿Y quién es la fuente? El Ministerio de la Salud de la Franja de Gaza. Sin decir que ese ministro de la Salud es de Hamás y sin decir que en ese hospital escondían armamento y sin decir cuántos hospitales hay en Gaza. Porque para el tamaño del territorio de Gaza, yo creo que hay más hospitales que gente. Porque siempre bombardean, todos los días bombardean un hospital distinto. ¿Cuántos hospitales hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Una ciudad universitaria de la escuela de medicina o qué carajo es? Ah, no, esta niña supuestamente, atención, supuestamente. Pero a pesar de su rabia por decir algo que está denunciado por Israel, la verdad siempre sale a flote. Porque la mentira hay que pagarla, la verdad es gratis. Según un informe de la inteligencia israelí, 6 participaron en los asesinatos, 2 en los secuestros y el resto en labores de logística y de espionaje para preparar los ataques. Y esto sin ninguna duda va a tener un tremendo impacto en la ya falta de suministros de la población en Gaza. Reino Unido, Alemania y Australia se suman a la larga lista de países que suspendieron de manera temporal los fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La noticia fue recibida con desconsuelo por los gazatíes, que dependen de ayuda humanitaria canalizada a través de la UNRWA. Nuestra comida proviene de UNRWA, nuestra agua proviene de ellos, toda nuestra vida depende de ellos. Sufro de diabetes y presión arterial alta. ¿Dónde voy a obtener mi tratamiento? Se estima que cerca de 2 millones de personas en Gaza y 3 millones en Cisjordania reúnen los requisitos para recibir los servicios humanitarios de UNRWA. Esto es una sentencia de muerte. Si la Agencia para los Refugiados Palestinos deja de operar en la Franja de Gaza, moriremos. Pasaremos hambre en las calles. El dossier completo de 12 extrabajadores de UNRWA, despedidos por su supuesta colaboración con Hamás,
fue entregado por Israel a los países donantes de UNRWA, incluyendo a Estados Unidos, el primero en poner en pausa los fondos. Hemos enviado material de inteligencia a esos países, demostrando que empleados de la UNRWA participaron en la masacre del 7 de octubre. Algunos de ellos realmente entraron a Israel y cometieron masacres, violaciones y secuestros. Algunos manifestantes israelíes, incluyendo algunos familiares de los rehenes en poder de Hamás, se movieron a la frontera para protestar por la entrada de camiones con ayuda humanitaria a Gaza. Como queda demostrado, como se ha demostrado que la información es cierta, los países donantes han tenido que decir, empezando por los Estados Unidos, bueno, mira, no puedo dar un centavo más hasta que esto no se aclare. Porque como es eso que ustedes tienen unos delincuentes ahí utilizando un carnet de las Naciones Unidas para hacer inteligencia, para recolectar información, para pasar armas, para proteger terroristas, para negar información necesaria para conseguir a los terroristas. Y nosotros tenemos que financiar eso. Si ellos están dándole dinero a una organización como la UNRWA, evidentemente el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos está financiando al terrorismo en contra de uno de los aliados de los Estados Unidos en la región, como lo es Israel. Y entonces, ¿en qué termina todo esto? En un gran escándalo. Y empiezan entonces otros países a decir, hey, un momentico, ¿cómo es eso? Que con el dinero que yo estoy dando, las Naciones Unidas está financiando una organización para que esa organización anide en su seno a terroristas. Y empieza el goteo de países que dicen, yo no doy un centavo más mientras esto no se aclare. Más países se han sumado a la lista de naciones que han decidido suspender por el momento la financiación de la UNRWA. El sábado, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza y Finlandia se unieron a Estados Unidos, Australia y Canadá. Estados Unidos, el mayor patrocinador, insiste en que no hay razón para calificar a toda la UNRWA de organización terrorista. Aunque ya hemos suspendido cualquier ayuda, ciertamente consideraremos, dependiendo de la investigación si eso requiere, cualquier cambio adicional en la forma en que los apoyamos en el futuro. Al mismo tiempo, el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina llamó a los países a deshacer su decisión, ya que plantea grandes riesgos políticos y de ayuda humanitaria. La financiación se suspende, no cesa, hasta que finalice la investigación sobre la acusación de que trabajadores de la UNRWA habrían ayudado a Hamás a preparar el ataque contra Israel del 7 de octubre. Es decir, los tipos dicen, no nos quites el dinero, ¿cómo nos vas a quitar el dinero? Que eso va a causar un daño gravísimo, cónchale, porque la gente que vive de la ayuda humanitaria. Y entonces aquí donde uno entra en otro gran planteamiento, amigos míos. ¿Hasta qué punto se ha convertido en un negocio la ayuda humanitaria a los palestinos? ¿Hasta qué punto las ayudas humanitarias no terminan siendo un desaguadero de dinero de corrupción? ¿Hasta qué punto las ayudas humanitarias no terminan siendo también un maravilloso escenario para la legitimación de capitales, para el enriquecimiento de quienes lo administran? Nosotros de eso tenemos varios cuentos, los venezolanos, ¿verdad? Cuentos de todo tipo, hasta cuentos de tenis. Ay, Dios mío, mira, cuentos hay muchos. Cuentos lo que recolecté yo sobre la oposición falsaria y prostibularia. ¿Dónde más? En mi libro Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, hicimos una buena reseña de todas las anécdotas o buena parte de las anécdotas de la politiquería venezolana que dejan claro hasta qué punto estos bichos son capaces de coludirse para hacerle daño a la gente. Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana es mi primer libro. Ya está a la venta a nivel mundial en Amazon. Si estás en Europa, comunícate conmigo a través del correo que te dejaré al final y te lo vendemos directamente, debidamente autografiado. ¿Queremos viajar más? Claro que queremos viajar más. Y queremos ir a conocer de Cantabria sus maravillas y lo haremos con la Posada Somavilla. La Posada Somavilla te tiene ya preparado todo lo que significan nuestros viajes a Cantabria, porque este 2024 vamos a viajar más, vamos a conocer más de España, vamos a ir a más destinos, vamos a conocer otra España como la que nos
permite conocer el Cantábrico. En el mar Cantábrico están las mejores anchoas y está la Posada Somavilla listo para ofrecerte la maravilla de estar en Cantabria, de estar en Somavilla y por supuesto de pasar unos maravillosos días. Comunícate con ellos, Posada Somavilla de Cantabria, sus maravillas. La gente de AMBS Servicios está allí para decirte, estás en los Estados Unidos, no le tengas miedo a los impuestos, no le tengas miedo a organizar tus finanzas personales, no tengas miedo si eres un pequeño empresario o un empresario o quieres tener tu empresa en los Estados Unidos, tu negocio, y no hayas que hacer con los impuestos. AMBS Servicios. Nuestro amigo Jorge Rojas de AMBS Servicios está allí para ti, para ayudarte a ordenar todo lo relacionado a tus impuestos personales, impuestos empresariales, finanzas personales, finanzas familiares, las finanzas de tu empresa, todo en orden. Con Jorge Rojas y AMBS Servicios a tu disposición en todo el territorio de los Estados Unidos. No caigas en el miedo, en el terror a los impuestos. La única forma de conjurar, mira, AMBS es como el crucifijo. Cuando tú ves los impuestos, cuando tú ves al IRS, tú agarras, en vez de agarrar el crucifijo y decirle va de retro a Satanás, tú dices, no vale. AMBS Servicios, Jorge Rojas, te ayuda a defenderte de ese miedo a los impuestos. Llámalo ya en todo el territorio de los Estados Unidos. Mira, ya te quedan 2 días, día y medio de enero y no has cumplido con tu meta de empezar la dieta este 2024. ¿Y qué hace que no has comprado el libro 50 kilos después? La obesidad explicada por un experto, un ex obeso. Julio Ramón Pérez ha escrito este maravilloso libro para ayudarte a emprender el camino del abandono del sobrepeso y de la obesidad. ¿Cómo? Sin dietas mágicas, sin vacunas mágicas, sin pastillas mágicas, sin influencers mágicos. Comprendiéndote tú, tu proceso. ¿Cómo hago yo para emprender mi proceso para perder peso? 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso de Julio Ramón Pérez, te ayuda a emprender ese camino. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Por cierto, está en audiolibro también para los que prefieren los audiolibros. Ahí en Amazon lo pueden obtener en audiolibro. 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso. Mira, creí que eras distinta, creí que eras sincera y te entregué mi vida sin una condición, pero todo fue un sueño de mi alma enamorada. Igual que una de tantas, jugaste con mi amor. Danilo Tegles, especialista en consultas matrimoniales. Tiene 30 años de experiencia, Danilo Tegles, evaluando a parejas en crisis matrimonial. Y luego de hacer esa evaluación, Danilo Tegles ha descubierto por qué una mujer es adúltera, por qué existe la infidelidad femenina. Y entonces ahí es donde dicen, no, porque es que esa mujer es una sinvergüenza. ¡Ey, un momento! Y no será culpa tuya, marido cornudo. ¿No será que la casa, la rutina se ha convertido en tu enemiga y estás pagando un alto precio por tu error? Lee La mujer adúltera de Danilo Tegler, donde te hace recomendaciones para saber el porqué de la infidelidad femenina. Porque si te engañaron, necesitas saber lo que hay que hacer para que no te vuelvan a engañar. Y si no te han engañado, necesitas saber qué hacer para evitar encontrarte en tu camino con ese amor falsario de la mujer adúltera. Cómpralo ya. Danilo Tegler, La mujer adúltera a nivel mundial en Amazon. Las cosas bellas de Venezuela las tiene Zaida Belén Martínez. Vamos a leer más. Soy tan feliz sabiendo que hay tanta gente escribiendo libros dispuesta a sumarse a nuestra meta de este año. Vamos a leer más en el 2024. Zaida Belén Martínez, Las cosas bellas de Venezuela, para que todo aquello que queremos hacer para que nuestro país sea mejor, para que Venezuela vuelva a ser bella, para que Venezuela vuelva a ser bollante, es recordar todas las cosas bellas que Venezuela tiene. Y Zaida Belén Martínez en su libro Lo que me dio la luna nos ayuda a emprender ese camino. Vamos a leer más, vamos a leer lo bonito. Zaida Belén Martínez, Lo que me dio la luna, a la venta a nivel mundial en Amazon. Por su parte, Santiago Don Mar nos ayuda a aproximarnos a la realidad psiquiátrica de Venezuela a través del personaje ficticio del psiquiatra caraqueño que recibe en su consultorio a personajes de la Caracas trastornada por el chavismo y nos permite entender, Dios mío, las puertas de Santiago Don Mar, nos abre las puertas al universo psiquiátrico de la locura desatada en Venezuela. Las puertas de Santiago Don Mar, a la venta ya a nivel mundial en Amazon. Leeremos más, por supuesto que sí. ¿Y tú quieres anunciarte aquí? ¿Tú quieres que este libro,
Tú quieres que tu producto, tu servicio, tu empresa esté a la disposición de tanta gente acá en este canal. Comunícate con nosotros al correo que ves en pantalla y te haremos una oferta que no podrás rechazar. Convertirte en aliado comercial de este programa, de este canal, en todos sus contenidos y en sus redes sociales vinculadas. Por supuesto que es posible. Escríbenos ya al correo que ves en pantalla. Y por supuesto que anunciarte con nosotros y convertirte en nuestros aliados comerciales es una oferta que te conviene. Mira, vamos a leer algunos comentarios que hay acá y que de alguna manera nos permitirá hacer el cierre de este programa. Sin embargo, tengo que decirles que a mí en lo particular me tiene profundamente preocupado el tema de las Naciones Unidas, porque nosotros le hemos dado tanto poder a las Naciones Unidas como un organismo máximo de control de lo que ocurre en el mundo. Y cuando uno ve que con el dinero de las Naciones Unidas están haciendo esta barbaridad que permite que unos tipos disfrazados de agentes de las Naciones Unidas con un carnet, con un chaleco, con una credencial de las Naciones Unidas, se metan a hacer inteligencia en zonas civiles para atacar a población israelí, me dejó sincero. Yo dije, bueno, pero es que aquí, si esto pasa bajo la mesa, aquí estamos hablando de una barbaridad. Esa agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos debe ser eliminada. Y usted dirá, bueno, pero es que hay refugiados de verdad que necesitan atención, que los atienda la ACNUR, que se le dé el presupuesto que se le da a esta gente, désenlo a ACNUR y que ACNUR se encargue. Este escándalo de una agencia de las Naciones Unidas permitiendo que en sus filas haya terroristas para atacar a población civil israelí es un escándalo equivalente al momento aquel en que los cascos azules de las Naciones Unidas no detuvieron el genocidio en Srebrenica ejecutado por Ratko Mladic de las milicias paramilitares serbias contra kosovares. Y estando allí los cascos azules encabezados por el mando de Bélgica en ese momento, permitieron que el tipo cometiera esas atrocidades. Después de Ojos Sacados no vale Santa Lucía. Asesinaron a todo el mundo y Ratko Mladic fue juzgado 25 años después por un tribunal penal internacional. Entonces la gran pregunta es que necesitamos que ocurra otro genocidio, otro holocausto, otra masacre, ni lo quiera Dios, para ponernos en cuenta de que lo que se está larvando en este conflicto, con este antisemitismo disfrazado de antisionismo, con este antisemitismo disfrazado de lucha por los palestinos, con esos gritos desde el mar hasta el río, Palestina y no sé qué y bla, 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 sin analizar lo que esto significa. Es que parece que Hitler no se murió, sino que se multiplicó. Y entonces en vez de tener un Hitler hoy en día tenemos una Greta. Y si te pones a ver, los tipos tienen un carácter nazi, inclusive en las ideas que propugnan y que promueven. Lo lamento mucho, pero las cosas cada día se ven más oscuras y más chimbas, ¿sabes? Más oscuras y más chimbas. Saludos a Norma Hernández, saludos a todos los que se conectan de esta parte, reportes de sintonía. Me dice David Briceño, Daniel no debería responder negativo. Yo no respondo negativo. Yo respondo como soy. Porque vale más ganarse un enemigo por ser quien uno es que ganarse un amigo con hipocresía. Y yo no colecciono enemigos, pero tampoco estoy dispuesto a coleccionar amigos siendo quien no soy, amigo. Lo lamento. Lo siento. Hay 50,000 canales más si no le molesta el realismo que utilizamos aquí. Saludos. Estimado José Ramírez nos pregunta, ¿y dónde está Tarek El Aizami? Oye, qué buena pregunta, José Ramírez. ¿Dónde estará Tarek El Aizami? ¿Estará en Gaza? No sé. Enrique Pérez Balsa me pregunta, Daniel, ¿crees que Macron es un aliado del chavismo? Sería bueno preguntarse si un enemigo del chavismo sería capaz de darle la mano y darle un abrazo a Nicolás Maduro, como hizo Macron en su última reunión con él, por ejemplo. Saludos Marbella Ponte, gracias, más bella tú. Saludos Anchara Zócar, saludos a Eduard Zuleta, siempre allí en sintonía. Saludos también a quienes nos hacen su reporte de sintonía desde Valencia, Carabobo, en Trapichito. Saludos allá, Trapichito. Saludos a la gente que está allá, Reinaldo Herrera en Seattle. Saludos, Reinaldo. Rubiela Monpotes. Saludos a quienes nos reportan su sintonía desde distintas partes del mundo. Saludos a Zoila Castrillo. Saludos a Jennifer Gil, a Angeli Guzmán,
quien nos llama la atención sobre el titular de la Deutsche Welle en español, diciendo que Venezuela es el segundo país más corrupto del mundo y primero en América. ¿El segundo? ¿Venezuela es el segundo? Coño, ¿cuál es el primero? Nos ganaron también en eso. Oye, pero no pegamos una, ¿vale? Ay, Mirla Mota, que me dice que estoy vuelto un poeta. Bueno, la poesía a veces se esconde en los rincones menos esperados, querida Mirla. Poeta tú que tienes ese nombre. No eres la primerísima, probablemente eres la segundísima. Saludos, querida Mirla. Por aquí nos dice Julio Lara, el libro Fiesta con Piñata lo venden aquí en Argentina en $70. $70 están vendiendo mi libro ya, coño. ¿Quién está vendiendo ese libro tan caro? 3 veces el valor del libro. ¡Qué barbaridad! Oye, pero Milei, le aumentaste el precio a mi libro, Milei. ¿Qué te pasa, tía? Oye, pero qué cosa tan bárbara. Rachel dice que sabe que es una utopía, pero qué hermoso sería un mundo sin fronteras. Es bello soñar. María del Mar nos envía también su saludo. Soy La Pina nos dice que analicemos en función de lo que se expone. Gracias, querida Zoila. Marisol, saludos. Flor nos saluda desde Caracas. Robert nos saluda también, nos hace llegar su reporte de sintonía. Martín Joaquimi, quien dice que a la comunidad internacional lo que le interesa es la venta de petróleo que tiene asegurado con el gobierno de Maduro. Norma Hernández nos dice que es interesante conocer quién es el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Revisen y se sorprenderán. Donald Trump le había parado a la OMS ese dinero e hicieron un escándalo. No estaba equivocado, dice Edward Salazar. Por aquí nos dice Laura Ochoa, qué terrible todo esto. José Ordaz nos dice, cuando los gobiernos del mundo le dan los recursos a esta agencia de los refugiados, se supone que debería administrar para comprar alimentos y medicinas a su población, no para los terroristas. Leonardo Medina nos dice, ahí como que hay chanchullo, yo le creo a los de Israel, ese conflicto es fuerte, se habla de los civiles, pero se calla cuando se trata de los terroristas. Algunos países solo atacan a Israel. Rubiela Monpotes nos saluda desde Francia, Milagros Mosquera desde Punto Fijo, Paraguaná, desde allá, desde el estado Falcón, tierra de mis ancestros. Saludos a Raúl Olivera, saludos a José Ordaz, quien nos dice que eso ocurre cuando no hay investigación veraz y transparente sobre un tema tan delicado. Nos saluda también por aquí Ludis Rodríguez, quien dice, ¿cuántos políticos opositores son chavistas encubiertos o tienen negocios juntos? Buena pregunta. Rosaura Mesa nos dice, nos envía sus saludos desde Barinas, Venezuela. Estimada Rosaura, pónganle un muro ahí, que no se escape otro loco de ahí de Barinas. Por aquí nos dice Luis Rodríguez, ¿cuántas familias separadas? Eso cuenta y duele porque muchos ayudan a su familia. Tony Labrador nos envía también su reporte de sintonía. Igualmente lo hace Reinaldo Teherán. Por aquí nos habla Noemí Pastor Yondri. Igual dice que no cree en la comunidad internacional. Por aquí nos envía desde la esquina de la Bolsa. Daniel nos envía saludos en Caracas. Saludos también a Doris Linares, quien nos envía su saludo y que piensa que ese gobierno no se va a ir triste por mi país. Roger Cabeza nos dice, todos estos que salieron corriendo de Venezuela a otros países quieren a su país. Yo tengo 71 años y salgo a las protestas que sea convocada por la oposición. No tengo miedo de morir. Bueno, señor Roger Antonio Cabeza, usted no tiene miedo de morir y cree que yendo con la oposición falsaria a cualquier marcha que lo convocan, usted hace su parte. Está usted en su derecho a hacer con su vida, luego de 71 años, lo que a usted le parezca correcto. Pero usted no le puede decir a un joven de 16 años que no tiene las oportunidades hoy en día que tuvo usted a la misma edad, que se quede en Venezuela esperando que llegue Papá Dios a salvarlo, cuando lo que tiene frente a sí es irse caminando de Venezuela a conseguir un mejor destino. Usted no puede pretender que todo el que se quedó es valiente y que todo el que se fue es cobarde. Usted no puede pretender que aquí se sigan llamando a los jóvenes, a los estudiantes, a los sindicalistas, a que le pongan el pecho a las protestas, mientras los hijos de los dirigentes están muy tranquilos viviendo en el exterior. Habría que entonces que preguntarle a todos los dirigentes a los cuales usted sigue cuando lo llaman a una protesta, ¿por qué? Si es valentía quedarse en Venezuela y es cobardía irse del país, ¿por qué todos ellos tienen a sus hijos afuera? ¿Usted por qué no llama a Julio Borges y le dice cobarde? Porque Julio Borges no está en Venezuela, ni él ni sus 4 muchachos. Porque usted no llama a Leopoldo López cobarde, que tampoco está en Venezuela, ni él ni sus 3 muchachos y su esposa, la que hace yoga aquí en España. ¿Por qué no le dice usted a todos esos dirigentes que se fueron de Venezuela que se devuelvan en vez de estarnos diciendo a los demás
que no somos dirigentes y que no lo llamamos a usted que vaya por una protesta porque usted no le dice que se devuelva. Eso es muy fácil estigmatizar a los venezolanos que nos hemos ido del país llamándonos cobardes, poniéndose usted como valiente, y cuando vengan unas elecciones convocados por esos malditos falsarios a los cuales usted sigue, decirle a los que estamos afuera que vayamos a votar, que ayudemos, que arrimemos el hombro, que llamemos a la comunidad internacional. Porque así son ustedes, los borregos de los falsarios. Somos malos cuando nos vamos, pero cuando necesitan el voto ahí sí somos buenos. Cuando necesitan remesas ahí sí somos buenos. Cuando necesitan apoyo ahí sí somos buenos. Cuando necesitan medicamentos ahí sí somos buenos, para decirlo por las redes. Entonces hay que aterrizar. Yo no me siento más valiente que el que se queda porque cada quien en sus circunstancias. Pero yo no acepto que venga nadie a mí a decirme que es más valiente que yo por haberse quedado, porque cada quien en sus circunstancias. Y últimamente, chicos, volverá a Cantinflas, volverá a Tintán. Pero Chávez, ni con la ouija volverá. Hasta mañana. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está